Y vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 3 y versículo, déjeme empezar desde el versículo 16. Primera Reyes, capítulo 3. Voy a dar una lectura un poquito larga, del 16 al 27. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Dariela, que ya está aquí con nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Dariela. Gloria al Señor. Juntamente con es parte de la herencia, ¿verdad? También le va a tocar herencia. Pero gracias le damos a Dios que, ¿verdad?, le dio una niña muy hermosa, muy saludable. Y esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Así que vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 3, del 16 al 27. Queremos hoy considerar la ocasión y queremos hablar de este pasaje maravilloso. Estaba pensando en hablarles en este día, que será en otra ocasión. Y pensaba, porque vi que en algunos personajes de la Biblia marcan a la mamá de estos personajes. Por ejemplo, Sansón, Salomón, de los reyes y de muchos personajes de la Biblia hablan de la madre. Pero hay un personaje que se reserva el nombre muy importante y es la madre de David. Pero eso será en otra ocasión que hable de la mamá de David. Pero me fascinó el Salmo 51, verso 5, donde el salmista dice que en pecado le concibió su madre. Y esa parte me fascinó. Pero eso será en otra ocasión que hable con ustedes. Hoy yo quiero hablar de un tema interesante con ustedes y quiero leer el versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Vamos a considerar el versículo 26 para nuestra base bíblica, pero quiero dar lectura al versículo 16 para entender la historia. Y leemos en el tiempo del rey Salomón, ¿ok? Leamos entonces y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ya habían contagiado al rey. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo:
partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron, dice esta versión, por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti. Y dijo: partidlo. Versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Mire la palabra de sabiduría de este hombre. Dijo: ella es su madre. Yo hoy quiero hablar bajo ese tema. Ella es su madre. Ese es el tema que yo quiero hoy hablar con ustedes. Qué interesante esta parte. Vamos a darle gracias a Dios. Oramos, hermanos, y le bendecimos. Buen Dios y Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia, estamos agradecidos por la vida que tú nos das, Señor, por todas estas mujeres que están aquí en esta preciosa hora. Señor, que aunque sabemos que han pasado luchas, han pasado pruebas, circunstancias difíciles, y probablemente muchas de ellas de sus embarazos, Señor, que tal vez se les complicó en el momento que fueron diagnosticadas o revisadas por el médico. Sin embargo, lucharon, pelearon, Señor, y llegaron hasta el momento de la cual hoy, Señor, ellas disfrutan de sus hijos ya adultos, ya grandes. Señor, sabemos que en ellas tú has hecho grandes milagros. Ellas de una manera siempre han creído de que tú has estado ahí con ellas desde el principio. Señor, hoy queremos decirte gracias por estas mujeres. Señor, que en los momentos más difíciles tú has estado ahí con ellas, y muchas de las veces sin ellas darse cuenta. Hoy queremos decirte gracias. Síguelas bendiciendo, sígueles ayudándoles en todo el transcurso de lo que resta y falta de la vida aquí en la tierra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, tenga la bondad de tomar su lugar. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Quiero leer otra versión, y es la Biblia de las Américas. Esta versión de la Biblia de las Américas tiene algunas palabras que nos puedan ayudar hoy en este día a entender este tema. El versículo 26, capítulo 3 del primer libro de los Reyes, la versión Biblia de las Américas dice: entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera, dijo ella, lo mates. Pero la otra decía: no será mío ni tuyo, partidlo. Es interesante pensar del pensamiento, y disculpe que me haya atrevido a tomar el ejemplo de estas dos mujeres, que la Biblia dice en el versículo 26 que eran dos rameras. A mí me fascina entender la historia, y no es porque hoy queramos hablar de ello o de lo que ellas practicaron o de lo que ellas hicieron. No, esa no es la intención. Lo que yo hoy quiero hablar es del sentimiento y de lo que en ellas existió, y fue el corazón de madre. Si vemos el contexto y vemos la parte histórica de estas dos mujeres, aquí no interesa que hayan practicado o que hayan hecho. Si hoy para nosotros fuera importante, nosotros hoy pudiéramos decir que el caso de una madre no interesa qué haya hecho o cómo haya vivido, sino lo importante es el trabajo que ella está realizando como madre.
De la misma manera hablamos de una persona que tal vez nunca, una madre nunca tuvo una vida como estas dos mujeres, y que de una manera ha luchado y ha sufrido, y que se ha esforzado en la vida. Esto nos quiere decir a nosotros que no importa en qué nivel o categoría o nivel social o que haya hecho o practicado en la vida la mujer tiene sentimientos. Cuando llega a ser madre, es todo lo contrario a lo que un día probablemente fue. Me explico en esa parte. Entonces, es interesante pensar en esta historia maravillosa. Quiero usar algún ejemplo, varios ejemplos, para entender lo que yo quiero hoy mencionar, hablar y dirigirme a ustedes en esta hora. Hay un historiador muy reconocido, por cierto, contemporáneo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre muy reconocido en el ámbito secular y como también en la parte cristiana. Fue un historiador, un escritor, fue un hombre que hoy se estudia en las universidades. Su texto se usa para hablar de historias. Escribió varios libros, escribió las antigüedades de los judíos, escribió también la guerra de los judíos. Es un libro o libros fascinantes que hablan de historia y del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y del tiempo de Israel cuando ellos vivieron esa época en la época romana. Es un hombre muy reconocido, pero para los judíos es un hombre traicionero, porque para ellos como judíos, siendo él este hombre llamándose Flavio Josefo, que era judío, traicionó a su nación el convertirse en romano cuando él por nacionalidad y sangre era judío. Pero este hombre, Flavio Josefo, habla de esta historia fascinante de lo que hoy hemos leído. Y en su libro de la antigüedad de los judíos, en el libro número 8 y en el capítulo 2, habla de esta historia de una manera un poquito diferente. Pero yo quiero leer este texto que es fascinante. Y cuando él se refiere a este texto del que hemos leído, él dice que por aquellos días se le presentó un caso complicado, dice él, al que no se podía encontrar fácilmente solución, refiriéndose a Salomón. Y él dice: creo conveniente en su libro, dice él, explicar el hecho, para que aquellos que lean mis escritos conozcan el difícil asunto que Salomón tuvo que encarar y para qué. Si se le presenta un problema semejante, dice él, puedan inspirarse en la sagacidad del rey para dictar sentencia más fácilmente en cuestión que le sea sometida. Es interesante cómo este historiador usa esta parte, y para nosotros es muy oportuno el hablar de ello, porque hoy estamos hablando de algo muy importante y es de la madre. Amén. Es interesante pensar que este hombre toma en sus libros esta parte que hoy hemos leído y se refiere a un caso muy interesante, muy para mí es una parte muy delicada. Entender que hay un caso de dos mujeres que de una manera quedan embarazadas, no sabemos si por el mismo hombre o en su travesía que vivieron, pero de una manera quedaron embarazadas, y que más adelante nos enseña el verso, en el versículo 16, algo interesante, y queremos mencionar la similitud entre estas mujeres, que es, tenemos que entenderlo de esta manera. Hay que entender que la similitud de ellas al mismo extracto social es poder entender algo importante. Dos mujeres que eran, dice la Biblia, rameras. Quiere decir que similarmente su trabajo era lo mismo. También vivían juntas. Dice el versículo 17: yo y esta mujer vivimos en la misma casa. También la Biblia nos enseña que dieron a luz en el mismo tiempo. Y al tercer día después de dar a luz, ella dice: yo a luz. Esta mujer también dio a luz, en el versículo 18. Lo narrado aquí por este historiador Flavio Josefo
él discrepa con lo dicho aquí. Y él dice, y sucedió que ambas, dice él, dimos a luz un hijo el mismo día y a la misma hora, y al tercer día esta mujer se acostó sobre su hijo y lo mató. Es interesante cómo este escritor marca con detalles ciertas cosas que la Biblia no habla. Y habla de día, al tercer día, y habla de horas. Es interesante pensar que, qué curioso y a la misma vez, ¿verdad? Interesante, y qué casualidad que tuvieron el hijo casi en el mismo día y a las mismas horas. Quiere decir que los niños estaban idénticos, si así podemos llamarles, en lo que era su nacimiento, aunque de color no lo sabemos. Si uno era más blanco, o era uno más morenito, o era uno más feo que el otro, no lo sabemos. Pero que probablemente sí tenían algún parecimiento entre los dos, que se parecían. Había una similitud probablemente, y eso haya podido hacer que la otra haya tomado la ventaja de cambiárselo en el momento que encuentra a su hijo muerto. Pero me voy a adelantar un poquito para entender el corazón. ¿Cómo es que ella muestra el corazón de esa forma? El cambiar el hijo a la mujer que tenía enseguida y que tenía a su hijo vivo. ¿Qué corazón? Es entender esta parte. Pero déjeme seguir porque es interesante entender esta parte. Ahora, ambas tuvieron aquí de esta manera, y el historiador nos enseña que de una manera tuvieron hijos varones. Y cuando dice, tomó a mi hijo de mi lado, y dice, y a su hijo muerto lo puso en el versículo 20. Esta versión usa la palabra regazo. Entendamos esta parte que es interesante, y que también dice la Biblia que ambas dormían con sus hijos. Y dice que tomó a mi hijo y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso, dice la Biblia, en su regazo y en mi regazo. Rápidamente esa parte. Es interesante pensar por un momento de lo que la Biblia nos enseña de cómo accionó esta mujer. De que al verse que vio que aquel niño estaba muerto, hace el cambio. Es interesante pensar que la madre se dio cuenta que lo había matado, que lo había asfixiado, que lo había ahogado. No sabemos en realidad qué tan pesado tenía el sueño, ¿verdad? Esta mujer. Pero el historiador nos ayuda a entender que habían pasado 3 días. Dice que estaban recién nacidos. Estaban bien pequeñitos todavía estos niños. Y que eso probablemente, o no sabemos en realidad cómo haya sido, si ella se dio la vuelta, porque la Biblia dice que dormían los niños con ellas. Entonces, es interesante pensar en lo que la Biblia a nosotros nos enseña, porque cuando vemos aquí de que los niños dormían con ellos, esto no solamente, no le podemos llamar costumbre, aunque tal vez sí era una costumbre, pero era por una necesidad. Recordemos de que en nuestros países, yo no sé cuántos aquí, de los que fueron más de uno en la casa, probablemente tuvieron su cuarto privado. Y pienso que tal vez no todos, pero tal vez no muchos, no tuvimos ese privilegio que hoy en día los muchachos tienen en este país. Hoy no es que se les dé, hoy exigen un cuarto, y ellos quieren un cuarto privado y que nadie se les meta, ¿verdad que sí? En el tiempo de nosotros fue muy distinto. En el tiempo de nosotros, bueno, yo hablo de mí, no sé de usted, que probablemente tal vez se pueda identificar conmigo. En un cuarto llegábamos hermano, a vivir hasta 12 personas en un cuarto. Y muchos de nosotros probablemente, yo al menos dormía en una cama, hermano, que dormíamos hasta 4. ¿Cómo le hacíamos? No sé, hermano. Dormíamos 4 en una cama. Y no era una king size, pues, era una full. Imagínense una camita para 4 individuos, hermano. Aunque déjeme decirle de que
era algo curioso porque uno pensaba que iba a amanecer en la cama, pero alguno de los cuatro amanecía en el suelo. Era normal, pues, porque nadie, aunque déjeme decirle con todo respeto, tal vez por la necesidad que había, hermano, no estábamos hoy como el grueso que tenemos físicamente. Que yo pienso que si hoy ocupamos esa cama que un día nos dormíamos cuatro, yo pienso que algunos de nosotros no entramos ni en una king, con dificultad entramos en una king, hermano. ¿Verdad que sí? Éramos muy flaquitos y eso ayudaba a entrar en la misma cama, y unos atravesados, uno en el pie, dos al costado y otros en la parte de arriba, pero nos acomodábamos y éramos felices sin ningún problema, pues, ¿verdad? Hoy pues claro, hoy es difícil, hoy le damos a los muchachos de lo mejor, le damos de las mejores camas, le damos de los mejores colchones, le damos de todo lo mejor en la vida, ¿verdad que sí? Pero bueno, es interesante pensar aquí porque cuando vemos aquí, vemos que la necesidad de estas mujeres hicieron que dormían a sus niños con ellos. Aquí ya no, los niños cuando nacen, muchos de ellos ya no duermen con los padres, ya no duermen con la mamá. Ellos naciendo, los ponen en su cuna. Ya muchos aquí de nosotros ya tienen su cuarto. Antes de que nazca el niño ya tienen su cuarto. En esta historia no fue así. En esta historia todavía se ve una parte humilde y se ve una parte de que las madres no tenían esa comodidad y que era menester que durmieran con el niño. Las dos practicaban lo mismo. Entonces, al dormirse con ellos, lógico, prácticamente la mamá no sabemos qué actividades había tenido en el día y terminó cansada, y en la noche pasó lo sucedido. Porque la Biblia nos enseña que en la madrugada la que tenía vivo a su niño le quiso dar de comer, le quiso dar pecho, y se dio cuenta que ya estaba muerto. Al amanecer, dice la Biblia, es que ella toma iniciativa y comienza a ver a ver al niño, ¿verdad? Que no era el de él, pero tuvo que haber algo ahí que quisiera tal vez la otra camuflajear por un momento, que probablemente pasarlo por el hijo de la otra, que yo me atrevo a decir, aunque la Biblia no lo dice, pero si usamos el texto de este historiador, podemos llegar a pensar que probablemente hasta la ropa le cambió en la noche al niño. ¡Wow! ¡Qué sagacidad! ¡Qué picardía! ¡Qué pensamiento de madre! Más sin embargo lo pudo haber hecho, pues. Si le cambió al hijo, le pudo haber cambiado hasta la ropa. Le pudo cambiar hasta el gorrito que acostumbran a ponerle al niño, ¿verdad? Le cambió hasta los guantes, le cambió la ropa, le cambió todo para que se viera idéntico al hijo que era de ella. Pero al amanecer, la madre que descubrió que el hijo estaba muerto, que ella sabía que no había matado, que cuando lo descubrió y lo destapó y comenzó a revisarlo, y el historiador nos ayuda a pensar que tenía solamente 3 días. 3 días, su niño todavía no saca las reseñas de la madre o del padre. Como dicen por ahí, pues todos se parecen iguales, pues. Sin embargo, la madre lo reconoce. Lo reconoció. No sé qué es lo que haya sido que lo haya reconocido. Eso es lo fascinante de la historia de la madre. Que la madre le pueden quitar al hijo y ponerlo en cantidad, y ella dice: ese es mi hijo, ese que estoy, ese prieto, sí, ese es. No sé qué fue lo que vio en el niño. Tal vez los cachetes bien grandes, ¿verdad? Los ojos, aunque pues en aquellos tiempos los niños no abrían los ojos hasta ciertos días. Hoy hasta con dientes nacen los tremendos. ¿Qué fue lo que le haya reconocido al niño? Eso es fascinante entender. Eso no es solamente, es que pueda pasar, eso solamente sucede en la madre, pues. Porque si hubiera habido una tercera persona, le hubiera dicho: no, es tu hijo, es igual, idéntico, tú lo mataste, y ahí hubiera quedado la historia.
Pero ella dice que no había una tercera persona en la casa, solamente habían dos. No había una forma de complicar la historia. Eso es lo fascinante. Entonces, es interesante pensar, porque cuando yo pienso en esto, me fascina entender lo que un día sucedió. Porque para hablar de esto hay que entender a la madre, pues. Hay que entender el pensamiento, hay que entender el corazón, hay que entender lo que ella piensa. Es fascinante pensar lo que una madre piensa, o el trabajo que realiza una madre. Porque el trabajo que realiza una madre, aunque es muy diferente a la del hombre en la casa, pueda ser malinterpretada, como en este caso. Hubo un hombre muy meticuloso, por cierto, que decía que las madres no trabajaban tanto, que los quehaceres de la casa eran muy poca cosa. Así él había considerado el trabajo de una madre en la casa. Pero un día, obligado a cuidar a su familia, porque su esposa tuvo que salir de una emergencia, se tuvo que ir y tuvo que dejarle a los niños encargados. Y le dijo: me voy, pero yo te pido que los cuides. Yo voy a regresar lo más pronto posible. Decidió este hombre, este padre de familia, escribir todo lo que le iba a pasar en el tiempo que su esposa no iba a estar. Y es fascinante entender lo que este hombre escribe en sus actividades. Y el siguiente resultado fue interesante, porque él, en lo que él escribió, él dice que les abrió la puerta a los niños 106 veces. El tiempo que no estuvo la madre, él contó que les abrió la puerta a los niños 106 veces. Dice también que les cerró la puerta a los niños 106 veces. También dice él que le ató, no sé cómo usted le llama, las correas, las cintas de los zapatos 16 veces. Y así, de esa misma manera, él iba escribiendo todo lo que él estaba haciendo con los niños. También él escribió que rescató a uno de los niños que estaba, ¿cómo podemos decir? Aprendiendo a caminar, y él le pone ahí 21 veces. Dice él que también a uno de los niños que tenía de 2 años le dijo 94 veces no. Él dice: le di pan con mantequilla y jalea 11 veces. Les di galletas 28 veces. Contesté a sus preguntas 175 veces. Contesté al teléfono 7 veces. Se me agotó la paciencia, dijo, 45 veces. Caminé tras los niños alrededor de 4 kilómetros, dijo él, y me faltan aún muchas cosas que también anoté. Este hombre llegó a darse cuenta que el trabajo de la madre que hacía en la casa, que él había catalogado como cualquier cosa, se dio cuenta que el trabajo que estaba haciendo la madre o la esposa no era cualquier trabajo. Es fascinante entender la diferencia entre ambas madres. Hoy hemos considerado este pasaje, el versículo 19. Vemos que aquí hay una forma de descuido con su hijo, que ella, dice el versículo 19, se durmió sobre de él. El escritor Flavio Josefo lo declara, que dice que al tercer día esta mujer se acostó sobre su hijo y lo mató. Y también entender que también dice que se robó el hijo ajeno cuando perdió el suyo. Entonces es interesante pensar lo que dice el versículo 20. Ahora, si esta historia, que fue verídica, la traemos a nuestro tiempo, aquí hay 2 delitos que debemos de marcar. 2 delitos por la ley. Una de ellas es muerte, ¿ok? Y otra es robo. 2 delitos muy fuertes que se pueden acomodar como, dependiendo del estado donde esté,
como en primer grado. En el estado donde estamos, en el estado de Texas, que es muy penada la muerte, dependiendo cómo haya sido, que tiene que llevarse a un jurado, que tiene que llevarse a lo que sería la corte y investigar y considerarlo y estudiar el problema, pudiese caer como en una segunda forma de pena, que aunque eso lo llevaría de 5 hasta 25 años de cárcel a la persona que de una manera haya matado intencionalmente a un menor o a una persona en este caso. Entonces se trataría de que la fiscalía investigaría con detalles la razón, si fue por negligencia el accidente o fue premeditado el accidente. Entonces se llevaría a cabo en la corte, se presentarían las evidencias y a base de las evidencias se tomaría la solución al problema. Entonces, ¿qué fue lo que aquí encontraría? De que si fue por negligencia de la madre que aquel niño murió en la noche, eso la hubiera llevado aquí en este estado, si hubiese sido de una manera premeditado, la hubiera llevado a la pena capital de la muerte en este estado. Es decir que se va a la cárcel de por vida o le quitan la vida en la silla, ahí donde le ponen la inyección, y ahí se queda. O si hubiese sido en segundo grado, algún accidente que ella no provocaría, de todos modos pagaría cierta condena dependiendo cómo sucedió. Pero si de eso hubiera quedado absuelta, pero no hubiera quedado absuelta del robo, porque el robo sí fue con premeditación y alevosía y ventaja. Entonces ahí la madre hubiera enfrentado la ley, hubiera enfrentado la autoridad en este tiempo, y hubiera caído en la cárcel la madre porque había robado a un menor de edad. Y eso aquí es penado, pues. Eso es penado aquí en este estado, y pienso que hasta en la China. Amén. Entonces aquí hay un problema bien serio, un problema bien delicado. Estamos hablando de un problema de muerte y un problema de robo. Ahora, entender el corazón de estas dos mujeres es fascinante, porque lo llevan delante de un rey que está prácticamente fuera de la jugada, desconoce. Dos mujeres del pueblo que llegan y traen el problema a un hombre para que le solucione el problema, es meterlo a un serio problema. Ahora, entender aquí esta parte para nosotros es entender, mis amados hermanos, cómo podemos hoy llamarle a esto. Y es el ejemplo, ¿cómo podemos llamarle a esta parte? Y es el amor o la manifestación del amor de esta mujer. Y cuando vemos aquí, quiero mencionar esta historia que es fascinante. Esta historia nos enseña que hubo un grupo de hijos que se acercaron al lecho de muerte de su madre, que ya estaba falleciendo. E inclinándose el mayor, besó la cara de la anciana y le dijo: madre querida, tú has sido tan buena con nosotros que queremos decirte cuánto te amamos y agradecer. Y aquella anciana, que ya estaba moribundo, abrió los ojos, que ya los tenía ya casi cerrados, y se le abrieron, y su rostro se iluminó y le dijo: gracias, hijo mío, le dijo. Pero si eso me lo hubieras dicho hace mucho tiempo, hubiera sido tal vez algo diferente. Es interesante pensar lo que para nosotros hoy nos enseña el corazón de una madre. Porque si nosotros venimos hoy al tiempo y a la realidad de la vida, hay mujeres que se quitan el pan de la boca para darle a sus hijos. Se desvelan, lloran con ellos, sufren con ellos y hacen todo lo posible para ellas poder lograr el objetivo en la vida de los hijos. Se hacen enfermeras, se hacen maestras, se hacen arquitectas, ¿qué se hacen? Se hacen jueces, se hacen abogados.
¿Qué más se hacen las mujeres? ¿Cómo? Psicólogas. ¿Qué más se hace la mamá? Se hace policía, se hace detective, se hace el army, se hace consejera, una proveedora. ¿Qué no función hace una madre? Hace muchos. Y las que no se sabe y las que no conoce, se las averigua y a ver de dónde las saca, pero las hace. Llega el hijo a la casa y la madre solamente se le queda viendo y ya sabe qué problema trae. Si trae hambre, le dice: ahorita te hago de comer. Si trae sueño, le dice: ve a dormir. Si trae algún problema, le dice: hablemos. Si le duele algo, le dice: déjame darte medicina a tu problema. No sé cómo en realidad le hace una madre, hermanos, porque si en este tiempo se ha inventado el sistema de escanear el cuerpo físico, ya la madre, hermano, ya Dios la ha hecho con ese sistema, pues. Ya Dios la hizo, hermano, con eso. No sé, todos tenemos ¿cómo se dice? Un sexto sentido o 5 sentidos. La madre tiene sexto sentido. Tiene algo especial la madre que no sé cómo es que le hacen muchas cosas a la vez. Tienen habilidad para hacer la comida, para cuidar al niño. Y con todo el respeto de los varones aquí, que el próximo mes vamos a hablar con ustedes, pero no se escapan. Puede hablar por teléfono, puede estar haciendo la comida, puede estar cuidando al niño, arrollando al niño, haciéndole la tarea al otro y diciéndole al otro que tenga que hacer aquello. Hacen muchas cosas, poniendo la ropa a lavar. Y dijo alguien por ahí, y todavía le queda tiempo para seguir viendo la novela Te Sigo Amando. ¿Cómo le hacen? No sé. Sí, porque hay mujeres noveleras, pues. Tienen un montón de habilidades y eso es bueno. Dijo un hermano: nosotros vamos a Jondipo solo por una cosa, y si alguien se nos atraviesa en el camino, se nos olvida que fuimos a Jondipo. Es interesante pensar lo que ellas pueden hacer en la vida, las cosas, el amor con las que ellas se desenvuelven y se desprenden de todo lo que ellas pueden realizar para la vida de sus hijos. Pero también hablemos de la otra parte, pues. Hablemos de la otra parte, que hay mujeres, hermano, que en realidad no tienen el amor. Triste, lamentablemente, hoy en este tiempo vemos a muchas mujeres todo lo contrario. Hermano, con todo el respeto que usted se merece, que todos nos merecemos, que usted, madre, se merece, muchas de las veces la parte animal, hermano, muestran más amor para sus cachorritos que hoy en día para los hijos. No sé si porque hace muchos años no se había descubierto el parto, como se dice, ¿verdad? Los problemas psicológicos, los problemas de las hormonas y todas estas cosas que vienen a afectar a una mujer, que probablemente eso tal vez vino a ser un producto de suicidio, de quitarle la vida a sus hijos, y no solamente a sus hijos, al marido, y al final quitarse ella la vida también. Es triste, pero es una gran realidad que también vemos cuando una jovencita que no desea quedar embarazada porque quiere vivir una vida y quiere vivir una vida alegre, triste, lamentablemente queda embarazada, tiene al hijo y va y lo tira a un bote de basura. Quiere decirte que no todas las mujeres tienen el corazón de una madre, pero gloria a Dios por aquellas que tienen el corazón de madre,
Porque cuando tienen el corazón de madre, pelean por sus hijos, luchan por sus hijos, le dan lo mejor a sus hijos. Y aunque muchas de las veces los hijos le pagan mal, ellas todavía siguen amando a los hijos. Eso es lo fascinante de una madre. Eso es lo maravilloso de una madre. Se cuenta, ¿verdad?, de una historia de un muchacho que se le había declarado culpable de un asesinato y fue sentenciado a muerte. La madre de él gastó todos sus bienes tratando de conseguir lo que le pudiera ayudar para que pudieran sacarlo libre, y no fue así. Incluso trató la manera de que le revocaran la sentencia. Todo fue en vano. Después de que el joven fue ejecutado, la madre pidió que le entregaran el cuerpo para enterrarlo ella en el lugar donde estaba sepultado los otros miembros de su familia, porque si no le dieron libertad y todo lo que ella hizo para que le dieran la libertad, no se la dieron. Ella dijo: aunque sea el cuerpo, denme para yo ir a enterrarlo. Y se le negó el cuerpo. Le dijeron a esta clase de gente, por todas sus fechorías que han hecho, les hemos también negado a los familiares la libertad y el derecho de que ellos los entierren, porque no merecen ser enterrados dignos en esta vida. La madre desconsolada, la madre rogó, pero cuando ella murió, o antes de morir, en su momento de lecho de dolor, ella pidió solamente un favor, pidió una petición, y le dijo a todos sus familiares, a sus hijos: lo único que quiero, lo único que deseo, dijo, es que cuando me vayan a enterrar, me vayan y me entierren cerca donde enterraron a mi hijo. Muchas de las veces no vamos a entender el corazón de una madre, no vamos a entender el amor de una madre, hasta que nosotros lleguemos a ser padres, y las mujeres o las señoritas llegar a ser madres. Muchas de las veces no entendemos a la madre cuando nos aconseja, cuando nos regaña, o cuando nos dice: no lo hagas. Algo que muchas de las veces nosotros como hijos cuestionamos y nos volvemos rebeldes, nos volvemos personas arrogantes. Nosotros como hijos muchas de las veces nos tornamos a hablar hasta en contra de nuestros padres, y muchas de las veces ellos lo han hecho con el fin para ayudarnos, para sentirnos bien, para sentirnos de que hay alguien que nos ama. Hoy queremos, hermanos, reconocer no solamente a las madres que tienen su familia, pero también queremos reconocer a las madres que hacen el trabajo de padre y de madre, que por alguna razón de la vida ellas viven solas y han criado a sus hijos, mis amados hermanos, con el sudor de su frente, que han trabajado, han hecho el trabajo de padre y han hecho el trabajo de madre y han sacado adelante de sus hijos. Hoy queremos decir gracias a Dios por esas madres en este día. Pero es interesante pensar en esta parte, mis amados hermanos, de lo que hoy para nosotros nos hace pensar de esta madre. Yo estoy terminando. El historiador nos ayuda a entender un poquito más esta parte, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos enseña lo que para nosotros hoy puede ser algo real. El versículo 26 nos ayuda a entender de que deseaba la vida de su hijo, y ella le dice al rey: oh mi señor, dale a ella el niño vivo,
y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo. Y ella le decía: que lo partan pues, ni para ti ni para mí, que lo maten. Ya, quitemos este problema del camino. Si tú dices que es tu hijo, vamos a parafrasear esta parte. Si tú dices que es tu hijo y yo digo que es mi hijo, pero vámonos a lo que el rey dice: que lo maten y que nos lo partan en dos. Pero es interesante pensar, mis amados hermanos, el historiador habla de esta parte y añade a este relato: el rey entonces discurrió el siguiente medio para descubrir la verdad. Ordenó que trajeran a los niños, al muerto y al vivo, dice él, y llamó a uno de los guardias y le mandó que sacara la espada y partiera en dos a los dos niños, para que cada mujer, dice el historiador, pudiese llevarse la mitad del vivo y la mitad del muerto. Eso es lo que dice el historiador. La Biblia nos enseña, sí, nos dice la Biblia, de que hizo el mandato el rey y dijo: traigan al niño, agárrenlo. Hay fotografías de este suceso que muchos dibujaron antiguamente, donde agarran al niño de los piecitos y lo están colgando como para cortarlo por la mitad, de abajo hacia arriba, pues. Que de una manera se ve cruel, se ve sanguinaria la escena de lo que estaba haciendo el rey. Pero como era su reinado, él podía hacer lo que él quería hacer, lo que él quisiera hacer. A él no le interesó lo que otros opinaran, otros reinos. Él quería hacer justicia. Y de la manera que este hombre viene y hace justicia, es de la forma que él pensó que iba a descubrir, dónde estaba el corazón de la verdadera madre aquí. Porque el punto del hecho es que lo que quería el rey era descubrir dónde estaba la sinceridad de la madre, dónde estaba el corazón de la madre. Si estaba en aquella mujer que pidió que lo mataran, o aquella mujer que dijo: no lo maten. Es interesante pensar lo que el versículo nos enseña, porque según el escritor Josefo, la queja que era la verdadera madre del niño, la quejosa que era la verdadera madre del niño vivo, lanzó un grito, porque a ella le bastaba con que el niño viviera y ella lo viera, aunque fuera considerado hijo de la otra, porque lo que ella quería era que no lo mataran, aunque no se lo dieran, aunque no lo tuviera con ella. Ella se iba a sentir satisfecha que el hijo iba a vivir. Cuando yo leo esta historia, me voy a la mamá de Moisés, y entiendo que estaba dejando ir en aquella barquilla en el río lo más querido, el amor de su corazón hacia ese niño. Pero sabía que en ese río, aunque tal vez podía encontrar la muerte, pero la fe de aquella mujer es que ese niño iba a vivir. El amor de una madre muchas de las veces es misterioso, hermanos. Es misterioso el amor de una madre. Aunque muchas de las veces se ve que está perdiendo, pero dentro de ella hay una convicción de que un día va a recuperar lo perdido. Aunque esto no sucedió en el caso de mi abuela, pero lo que yo estoy marcando es la esperanza que hay en una mujer. Por ejemplo, la mujer que no ha visto a su hijo por años dice: un día lo voy a ver. En el caso de mi abuela, hace muchos años, donde nosotros vivimos, pienso que me puedo asimilar un poquito a lo que se vive aquí en la frontera. Allá matan a la gente, los desaparecen y no se sabe nada de ellos. A uno de mis tíos lo desaparecieron y ya se había dado por muerto, porque vieron, incluso se encontró en el anfiteatro donde van todos los muertos sin nombre y se van y se identifican. Y llegaron un día después de que habían sacado el cuerpo de mi tío y lo identificaron con ciertas señas que llevaba en su cuerpo y dijeron: sí, él estuvo aquí. Definitivamente
él era. Lo enterraron en un cementerio XX, como se le llama allá, donde ya no se puede sacar, y es un relajo hacer todo ese movimiento. Bueno, lo que yo le quiero decir es esto. A mi abuela nunca le hicieron creer que su hijo estaba muerto. Nunca le hicieron creer que su hijo había muerto. Ella dijo: no, él está vivo. Él está vivo. Y yo sé que un día lo voy a encontrar. Yo sé que un día lo voy a abrazar. Y quiere que le diga una cosa: todavía sigue pensando lo mismo. No es que ella se haya vuelto loca, no. Es el amor de una madre. El amor de una madre se aferra tanto a algo que muchas de las veces ya no existe. Pero ella lo hace real. Y lo hace de una manera que lo está viviendo. Es algo interesante pensar de lo que para nosotros puede ser, en este caso, la vida de una madre. Es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña, porque el versículo 27, la acción de la primera hizo que el rey Salomón dictara sentencia: mátenlo. Pero cuando nosotros vemos lo que es la segunda, la que era la verdadera madre, ella dice: da del niño vivo, dice ella, no lo mates. Entonces la sentencia del rey es que él dice: no, la verdadera madre, dice él, es ella. Dale a ella el niño, porque ella es la verdadera madre. Es que en realidad, hermano, cuando nosotros vemos esta historia fascinante, es entender, mis amados hermanos, de que una madre es fascinante entender que da todo, pues. Yo quiero terminar con esta ilustración que sucedió con un cierto hombre, y fue con David Lloyd George. Esto sucedió, mis amados hermanos, en Gales. Y aquí la historia dice que en Gales, de una manera, la madre había llegado a un punto, en un momento de necesidad, que había caído no solamente en pobreza, sino que también en un momento de necesidad. Se encontró en la calle, se encontró en un momento de frío, en un momento de invierno. Y lo curioso de la historia que dice, que marca, es de que cuando encontraron a esta mujer en la calle, desnuda, muerta, que cuando fueron a verla y la movieron, encontró que debajo de ella estaba un niño, cubierta con toda su ropa que se había quitado para cubrir al niño y ponerle y darle el calor de ella. Este niño creció, al que su madre le dio la vida, y que no dejó que muriera, le dio la vida. Este hombre después vino a ser el primer ministro de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, y siempre él se acordaba del sacrificio de su madre, de que un día su madre había dado la vida por él en un momento de necesidad. Es fascinante entender que una madre puede llegar a dar la vida por su hijo o por sus hijos, sin muchas de las veces esperar algo a cambio. Es algo que nosotros hoy debemos de reflexionar por un momento, y pienso que la reflexión sería aquí hoy en este día, es entender el amor de la madre, el trabajo de la madre, y es entender el esfuerzo que hace sobre todas las cosas. Nosotros no podemos venir y decir que la madre, su trabajo que hace, cualquiera que sea, no es lo correcto. Cada madre hace como puede y trabaja como puede. Algo hoy que nosotros debemos de entender es que el trabajo que ellas hacen es un trabajo, hermano, fuerte, que yo pienso que tal vez nosotros, muchos de nosotros tal vez no haríamos. Pero gloria a Dios por estas mujeres que, a pesar de que en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de prueba, e incluso en los momentos de escasez, ellas sacan de lo donde no hay para poderle darle a los muchachos.
Hoy queremos decirle de que Dios siempre recompensará su trabajo. Su trabajo no queda en el olvido. Su trabajo nunca quedará fuera. Recuérdese que Dios siempre tiene recompensa para ustedes, hermanas. Muchas de las veces no van a ser aplaudidas. Muchas de las veces no van a ser reconocidas. O tal vez no van a tener a nadie quien les reconozca. Pero recuérdense que hay un Dios que es justo y que es amoroso, y que Él sí reconoce el trabajo que ustedes hacen. Porque el ejemplo que tenemos hoy de este hombre que siempre daba gracias a Dios porque su madre lo cubrió para que él viviera, incluso se desnudó, se quitó sus ropas para cubrirlo de aquel gran frío, de aquella tormenta, y ella murió, y él después vino a ser un gran hombre. Hoy queremos decirle a usted, hermana, dama, mujer de Dios, que todo el sacrificio que usted hace a favor de sus hijos, tal vez usted hoy no lo está viendo, pero mañana, tal vez, aunque usted no lo pueda ver y no lo pueda haber realizado, tal vez uno de estos hijos que usted se ha entregado y se ha dado, Dios lo pueda levantar, Dios lo pueda usar. Tal vez pueda ser un gran hombre de Dios, como pueda ser un gran hombre que pueda dar un ejemplo allá afuera a la sociedad, pueda ser un político que marque la diferencia, pueda ser un hombre millonario, una mujer millonaria que pueda poner en alto a Dios sobre todas las cosas. Tal vez pueda ser una persona que ama y pueda hacer algo a favor de todos aquellos que tal vez un día, hermanos, vayan a ser desamparados en su momento, porque se da cuenta de que lo que hicieron por él o por ella ha valido la pena. Es algo que hoy tal vez usted está sembrando, pero no está buscando, no está viendo el resultado, pero mañana usted mirará el resultado de lo que usted sembró en la vida de ellos. Tal vez usted no lo mira hoy, pero mañana usted lo mirará. Usted dirá, ¿quién iba a creer que esa niña despistada iba a ser una misionera? ¿Quién iba a creer que ese niño que solamente pensaba en comer y en dormir, ahora es un hombre de Dios? ¿Quién iba a pensar que aquel niño que solamente venía a jugar y a correr, ahora es un ministro de Dios? Es que muchas de las veces nosotros, hermanos, no sabemos cómo Dios vaya a trabajar en la vida de nuestros hijos. Lo importante es que nosotros cada día le demos a Dios siempre la vida de nuestros hijos. Usted debe de siempre creer. Yo estoy hablando con el sentimiento, hermanos. Estoy hablando con el corazón. Porque muchos de nosotros venimos de lugares donde tal vez nos habían marcado de una manera muy mal por lo que hicimos o por de las familias que nosotros venimos. Tal vez venimos de familias alcohólicas, venimos de familias donde se practicó drogadicción, venimos de familias donde se practicó brujería, venimos de familias donde un día tal vez se practicó divorcio y se hicieron tantas cosas. Pero damos gracias a Dios que un día Cristo nos alcanzó y cambió nuestras vidas. Ahora nuestras generaciones tienen que marcar la diferencia en este tiempo y darle cada día el ejemplo grande a nuestros hijos y decirle que hay un Dios grande y maravilloso, aunque ellos tal vez no lo entiendan, pero llegará un momento donde lo van a entender. Pero usted, mujer, no se canse, no dé marcha atrás, siga hacia adelante. El trabajo que usted está realizando dentro del camino de Dios, Dios un día se lo recompensará. Amén. El amor de una madre se familiariza con el amor de Dios, porque el amor de una madre es un amor incondicional. Y quiero mencionar esto y terminar. La madre no tiene hijos para hacer negocio. La madre tiene hijos porque ama la vida y porque ama la familia. Si hubiese en el mundo una madre que hiciera o tuviera hijos para hacer negocio, no es una madre.
En otras palabras, la madre es incondicional. Espera que sus hijos crezcan para que tomen su destino, pero nunca espera que el hijo regrese a recompensarla. Ese es el amor de una madre. Que la felicidad más grande de una madre es ver a sus hijos realizados en la vida. Y si todavía en su vejez todavía está dispuesta a sacrificarse por el hijo, lo seguirá haciendo. Porque yo siempre he dicho que la madre, aunque llegue a la tumba, seguirá siendo madre. Aún en el cementerio seguirá siendo madre. No importa qué tan anciana llegue a ser, seguirá siendo madre. No importa qué condición física caiga y que tal vez ya no se acuerde ni de su nombre, pero seguirá siendo madre. No importa que llegue a un estado donde ya no pueda valerse por ella misma, pero seguirá siendo madre. Porque déjeme decirle que llegaremos todos a ese momento de la vida, pero seguirán siendo madre. Porque el amor de una madre siempre será incondicional, porque eso es el regalo de Dios que Dios le ha dado a estas mujeres. Por eso que hoy queremos felicitarles y decirles que Dios siga bendiciendo a todas las madres, no solo en este día, sino siempre. Aunque no se las reconozcan aquí en la tierra, reconozcan que hay un Dios que siempre reconocerán su trabajo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios cada día nos siga iluminando. Amén. Muchas gracias.